Pues muy buenas tardes. Les agradezco muchísimo la invitación. Estoy muy contenta de estar aquí. Gracias, Hugo, por la invitación. Y bueno, vengo yo a platicarles un poquito de mi área, que es la ciencia del comportamiento, y algunas reflexiones de cómo la ciencia del comportamiento podría influir o podría ayudar justo a la inclusión financiera. Voy a hacer un disclaimer, porque también les voy a presentar algunos casos y están como descafeinados, ¿no? Porque el paper viene como más rico, pero intenté como, para no abrumarlos con muchos números, ponerles como los hallazgos relevantes, ¿vale? Entonces, primero quería platicarles de qué se va a tratar esto y, por supuesto, que cuando necesiten o quieran hacer alguna intervención me pueden preguntar. Si se quieren esperar al final, también está bien, ¿no? Muy bien. Voy a empezar con un poco de contexto de qué es la ciencia de comportamiento y cómo puede apoyar para abordar los problemas sociales. Luego, la importancia de la inclusión financiera, que por supuesto sé que ustedes ya saben los datos y ya saben de qué se trata. Y algunos paradigmas desde la economía clásica, lo que ya nos adelantaba Hugo. Y luego vamos con aportes de la economía del comportamiento y terminaré, casi terminaré con algunos casos en los que se ha aplicado conocimientos que vienen de la economía del comportamiento justo para la inclusión financiera. O sea, la economía del comportamiento se ha aplicado para muchas políticas públicas, para políticas de salud física y mental, y estos casos van dirigidos específicamente para la inclusión financiera. Y por último, terminaré con algunas consideraciones finales. Muy bien, primero quisiera comenzar platicándoles algo, que todo es comportamiento. Todo es comportamiento y todo es conducta de elección. Levantarnos para ir a trabajar es un comportamiento, ¿no? Estar aquí es un comportamiento, no quedarnos dormidos es un comportamiento. Entonces, muchos de los problemas sociales están asociados con comportamientos. ¿A qué me refiero con esto? Por ejemplo, la cooperación o el altruismo, es decir, aquellas conductas que van encaminadas al bien común, pues al final de cuentas son conductas, son comportamientos. Algunos efectos desagradables hacia el medio ambiente se deben a comportamientos, ¿no? Reciclar o no, utilizar el auto o no, cuidar el agua o no, son comportamientos. El uso del cinturón, que al final de cuentas es una política pública, es un comportamiento. Y fíjense que hay como incentivos, hay como prompts que te ayudan a que aumente la probabilidad o que disminuya la probabilidad de esas conductas. O sea, el sonidito del cinturón hace que nos lo pongamos. Bueno, entre otras cosas. Aparte, evitar la multa, pero eso es otro incentivo. Al final, hay factores que van a aumentar o disminuir la probabilidad de nuestros comportamientos. Bueno, en fin, apostar, fumar o no, las adicciones, al final, son comportamientos, o están relacionadas con comportamientos. Bueno, y aquí, ojo, esto no quiere decir que los problemas sociales se deban únicamente a conductas individuales. Eso no se reduce a eso. De hecho, todo lo contrario. Lo que se ha encontrado en la ciencia del comportamiento es que justo hay variables o hay factores que aumentan o disminuyen la probabilidad de las conductas, como lo que les decía del cinturón. O sea, poner una multa a quien no usa el cinturón aumenta la probabilidad de la conducta. Este sonidito que es muy enfadoso del cinturón también aumenta la probabilidad de la conducta. Entonces, justo hacia allá quiero ir. Hay factores, hay variables, hay acciones que podemos hacer para aumentar o disminuir la probabilidad de que se den ciertos comportamientos, ¿sale? Entonces, la conducta individual no es lo que está provocando necesariamente o únicamente los problemas sociales. También influye esto, ¿no? Las normas sociales, las oportunidades, la exposición a riesgo, las condiciones socioeconómicas, y todos estos factores van influyendo en la probabilidad de que aumente o disminuyan ciertas conductas. Bien, pues la conducta financiera no es la excepción. La conducta financiera pues es otro comportamiento y, como todos los comportamientos, está sujeto a las leyes de la conducta. Es decir, hay consecuencias o hay ciertos factores que pueden incrementar la probabilidad de ciertos comportamientos
y disminuir la probabilidad de otros comportamientos. Por tanto, o sea, ya que tenemos esto en mente, pues es importante justo identificar cuáles son los factores que influyen en la toma de decisiones financieras. Porque al final de cuentas, por más políticas públicas que se hagan, los comportamientos, las decisiones, los van a tomar aquellos para los que fueron hechas las políticas públicas. Entonces, si tenemos en mente a la hora de diseñar las políticas públicas todos estos factores, podemos justo aumentar o disminuir la probabilidad de que se den ciertas conductas, ¿sale? Muy bien. Ahora, el contexto que les decía, yo creo que todos ustedes ya están familiarizados con este contexto, es que todavía una gran parte de la población mundial está excluida del sistema financiero. Si bien se han llevado a cabo muchas acciones, la tecnología ha ayudado muchísimo para la inclusión financiera, todavía hay una parte grande de la población que está excluida del sistema financiero. Y también en las últimas décadas, los tomadores de decisiones, los que hacen las políticas públicas, pues han encontrado datos de que la inclusión financiera es muy importante para reducir la pobreza y para reducir las desigualdades sociales. Pero bueno, la inclusión financiera no significa solo que la gente tenga acceso a los servicios financieros. Para que haya una inclusión financiera significativa, no solo tenemos que abordar las barreras en infraestructura o las restricciones institucionales, sino también, como ya les venía adelantando, estos factores que pueden disminuir o aumentar la probabilidad de ciertas conductas. Y entonces hay que tomar en cuenta justo las percepciones, las preferencias, las decisiones de las personas relacionadas con los asuntos financieros. Y por eso es que estoy yo aquí, ¿no? Y este es justo el puente entre la ciencia del comportamiento y esta parte de la inclusión financiera. Muy bien. La economía del comportamiento, o behavioral economics, que se le conoce más en inglés, en este mundo de México de Spanglish, behavioral economics es una disciplina relativamente nueva que incluye una síntesis entre justo la economía y la psicología, en específico la ciencia del comportamiento. Y representa un cambio de paradigma de las teorías normativas de la economía clásica, las teorías clásicas económicas, ¿sí? Porque desde las teorías normativas, desde la economía, justo, se decía, las políticas públicas tomaban en cuenta lo que deberían hacer las personas, cómo se deberían comportar las personas. Sin embargo, desde la ciencia del comportamiento se empieza a encontrar que esto no es así, que muchas veces estos axiomas o estos paradigmas económicos no se cumplen en la realidad. O sea, no es lo mismo la norma, lo que debería ser, que lo que realmente pasa. Bien, entonces, me regreso un poquito. Desde la economía clásica se suponía que las personas deberían actuar de manera racional. Se suponía que las personas éramos agentes racionales. ¿Esto qué quiere decir? Que íbamos a decidir con base solamente en la información objetiva y no con base en otro tipo de factores. Por ejemplo, hay un estudio en donde a los participantes se les muestran dos opciones, se les dice una situación hipotética, tienen una enfermedad, me parece que cáncer, y se les presentan dos opciones, cirugía o quimio, si era cáncer. Entonces era cirugía o quimio. Y se les presenta la información objetiva de cada uno. Después se les pregunta por qué decidieron lo que decidieron. Al final de cuentas, las personas no toman la decisión con base en la probabilidad, por ejemplo, de la cirugía, de éxito, ni con base en la probabilidad de éxito de la quimio, sino con base en que, es que mi abuelita la operaron y después falleció, ¿no? Entonces, era con base en experiencias previas. O sea, lo que se encuentra es que los humanos no somos agentes racionales, ¿va? Bien, entonces, desde la economía se decía que íbamos a ser agentes racionales, íbamos a maximizar nuestras ganancias, o sea, un agente racional, además, tiende a maximizar ganancias, ¿sale? Y
por otra parte, las preferencias iban a ser consistentes. Luego voy a ahondar un poquito en eso, ¿sí? Pero después, desde la ciencia del comportamiento, desde la psicología, se empieza a ver que esto no es así, ¿va? Y les propongo que hagamos un pequeño experimento. Bien, entonces esto, de nuevo, aquí está la situación, es una situación hipotética, ojo, va a ser anónimo para que contesten honestamente. Pero bien, entonces, imagínense que les van a dar 20,000 pesos de bono, pero se va a repartir este bono con una dinámica, ¿sale? RH les permite decidir cómo repartir. Bueno, algo bien importante, este bono no está vinculado al esfuerzo individual. Talento humano piensa que todos han contribuido para el objetivo de igual forma, ¿sí? Entonces se va a repartir el bono de esta manera. El empleado A, o sea, un colega tuyo, va a dividir, va a administrar el bono y va a decidir cuánto te va a dar a ti. O sea, te puede dar desde 1 peso hasta los 20,000 pesos o 0 pesos si quiere, ¿ok? Entonces, él va a decidir cómo se divide el bono. Y el empleado B, o sea, tú eres el empleado B, tú vas a decidir si aceptas o no la oferta de tu colega. Ojo, y aquí va el detalle. Si tú aceptas la oferta de tu colega, aceptas lo que te dé. Si te da 1 peso, lo aceptas. Si te da 0 pesos, lo aceptas, ¿va? Pero si no aceptas, todos se van a casa sin nada, tu colega y tú, ¿va? Les voy a pedir que entren aquí a este código QR, vean la oferta que les dio su colega y pongan si aceptan o no. De nuevo es anónimo, entonces no se preocupen. Ok, interesante, interesante. Aquí el 56% dijo sí acepto, pero el otro 44% dijo que no, ¿cierto? A ver, todavía es una población particular porque usualmente en este experimento me sale al revés, al revés, pero justo a eso quiero llegar. Desde la economía dijimos que se iban a maximizar las ganancias, ¿cierto? Que íbamos a ser agentes racionales, pero maximizar las ganancias no es quedarnos sin nada. Entonces, sí, lo racional económicamente hablando, o sea, yo no sé, habría dicho tal vez que no, no sé, pero lo racional económicamente hablando es aceptar si te hubiera dado 1 peso. Si te hubiera dado 1 peso tendrías que haberlo aceptado porque eso maximiza ganancias. Es más que cero, pero justo ese es el punto. Las personas no pensamos normalmente así. Nuestras decisiones están influidas por otros factores, por ejemplo, emocionales, ¿no? O cuestiones de justicia, etc. Y ese es el punto al que la ciencia del comportamiento aporta. Entonces, desde la ciencia del comportamiento, hay estudios que indican que no somos racionales, que no somos consistentes con nuestra conducta, que nuestro comportamiento es subóptimo, es decir, no maximizamos normalmente las ganancias y nuestras preferencias son inconsistentes. Ahorita ahondo en eso. Y por otra parte que hay racionalidad limitada, es decir, no es posible tomar decisiones o es muy difícil tomar decisiones solo con la información objetiva. Deberíamos ser máquinas o inteligencia artificial. Entonces hay racionalidad limitada. Y bien, entonces, la ciencia del comportamiento ofrece una perspectiva empírica, es decir, desde estudios que recolectan datos, no desde los supuestos, no desde la normativa, sino desde la descripción de lo que sucede y además con control experimental y datos recabados en laboratorio, con control, nos da información acerca de cómo los individuos deciden. Y se integran justo conocimientos de la economía y desde la psicología para llegar a poblaciones desatendidas y para el diseño o al menos apoyar el diseño de las políticas públicas, ¿sí? Y bueno, otra cosa bien importante, que las políticas públicas no deben surgir del sentido común. A veces el sentido común no está equivocado, pero a veces el sentido común no es tan común. Es de lo que se esperaría. Entonces es importante que todo esto surja de la evidencia científica, que las políticas públicas se apoyen de la evidencia científica. Bien, ahora les voy a contar algunos casos sobre cómo la economía del comportamiento ha hecho algunas intervenciones, algunas son en laboratorio con casos hipotéticos, pero otras son ya en campo,
para abordar algunas cuestiones de comportamiento en el caso de la inclusión financiera. Y de nuevo el disclaimer, o sea, están descafeinados, o sea, no tienen todos los detalles que tiene pues, un artículo científico, pero es para poner los datos relevantes, ¿sí? Muy bien, voy a empezar con este caso, porque bueno, es de Richard Thaler, quien ganó un premio Nobel de Economía en 2017. Este estudio lo hace con Shlomo Ben-Artzi y ellos identifican un problema en ciertas empresas. El problema es que muchos de los colaboradores no estaban utilizando los fondos de ahorro para el retiro ni siquiera con incentivos, o sea, cuando se les ofrecían incentivos. Y ellos utilizan algunos conocimientos de la ciencia del comportamiento, como estos sesgos de los que nos hablaba ya Hugo, sesgos cognitivos que son errores sistemáticos en la toma de decisiones, para solucionar este problema. Voy a comenzar platicándoles brevemente de en qué consisten estos sesgos cognitivos, o sea, el sesgo de aversión a las pérdidas, el sesgo por el presente y una intervención que se llama defaults, para luego regresar al caso de Save More Tomorrow, que es como se llama SMART, el plan para incrementar el ahorro. Bien, primero, ¿en qué consiste el sesgo de aversión por las pérdidas? Este sesgo está descrito con mucho más detalle y con una función matemática en este artículo de Kahneman y Tversky del 79. Por cierto, también Kahneman es un psicólogo, bueno, acaba de fallecer hace poco, que ganó el premio de Economía en 2002. Entonces, en este artículo del 79, junto con Amos Tversky, describen esto que le llaman aversión por las pérdidas o asimetría entre pérdidas y ganancias, que es simplificado, no es otra cosa que a las personas nos duelen más las pérdidas de lo que nos causa felicidad las ganancias, ¿no? O sea, si yo me encuentro $10, me va a hacer muy feliz. Pero si pierdo $10, me va a hacer más triste de lo que me hizo feliz ganar los $10, ¿no? Entonces nosotros, en general, las personas solemos tener una aversión por las pérdidas porque a nadie le gusta perder, ¿no? Básicamente. Bien, por otra parte, el sesgo del presente tiene que ver con que tendemos a sobrevalorar las recompensas inmediatas. O sea, lo inmediato vale para nosotros más que lo demorado, aun cuando a veces sea mayor. Por ejemplo, si yo les dijera ahorita que prefieren 1,000 pesos hoy o 1,500 en 3 años, pues no sé, a lo mejor 1,000, ¿no? A lo mejor no, porque no es mucho dinero para mí, me da igual. Pero en general las personas suelen elegir las recompensas inmediatas. Porque claro, justo el tiempo tiene un efecto negativo sobre el valor de las recompensas. O sea, el tiempo disminuye el valor de las recompensas. Y eso también explica muchos problemas. Por ejemplo, ¿por qué las personas decidimos fumar ahora en lugar de tener una vida saludable más tarde? O comer no saludable en lugar de estar sanos después, ¿no? Entonces explica muchas cosas. Otra cosa que se encuentra, a ver, esto de que el tiempo tiene un efecto negativo en el valor de las recompensas no es nuevo. Esto se dice ya desde la economía clásica. Pero lo que aporta la ciencia del comportamiento es que esta disminución del valor es negativamente acelerada, ¿no? Es más rápida, la tasa es mayor con los tiempos más cercanos y cada vez va siendo más lento al final, ¿no? Lo que se llama un decremento hiperbólico. O sea, al principio es muy pronunciada la pendiente y luego sigue disminuyendo, pero cada vez a un ritmo menos acelerado. Muy bien. Y esto provoca también algo que se le llama inconsistencias en la preferencia, porque si descontáramos las recompensas de manera exponencial, como se decía en la economía clásica, no tendría que haber inconsistencias en la preferencia. Por ejemplo, aquí, si yo le doy a alguien elegir entre 500 pesos en 4 años o 1,000 en 5 años, probablemente me va a decir que sí se espera, ¿no? O sea, mejor prefiero 1,000 en 5 años. Pero si yo le cambio la elección y le doy a elegir entre 500 hoy y 1,000 en un año, probablemente revierta su preferencia y me diga que 500. Y sin embargo,
solo hay un año de diferencia, ¿cierto? Ahí, fíjate, esto es interesante. Por ejemplo, el tiempo, al final de cuentas, tiene un efecto negativo en el valor de una recompensa porque implica un riesgo. O sea, cada unidad de tiempo implica un riesgo. Desde la economía se decía que el riesgo era constante, pero en psicología se ha encontrado que parece que no se percibe el riesgo como constante, ¿no? Que por cada unidad de tiempo el descuento no es igual, pero sí influye el riesgo. Y claro, esto tiene sentido. O sea, si yo estoy en la cárcel, bueno, espero nunca estar en la cárcel, pero voy un segundito, perdóname. Y me dicen, oye, vas a estar un año más. He estado 3 meses y me dicen, vas a estar un año más, pues me da el ataque. Pero si has estado 50 y te van a agregar un año más, dices, bueno, pues un año más, ya que no. Pero en los dos casos es un año. Entonces, bueno, esto, evidentemente, el sesgo por el presente provoca problemas. Porque, al final de cuentas, nos impide planificar correctamente. Por ejemplo, planificar el ahorro para el futuro. Y también, muchas veces, perpetúa los ciclos de pobreza, ¿no? Muy bien. Por otra parte, los defaults consiste en marcar una opción por defecto. Es decir, son, digamos, incentivos que ayudan a que permanezcamos con una conducta. Por ejemplo, en un estudio encontraron que si se marcaba por defecto ser donador de órganos, o sea, por ejemplo, no sé, voy a sacar mi licencia de conducir y ahí viene que sí quiero ser donador de órganos. Si se marca esa opción por defecto, hay más probabilidad de que la persona continúe con esa elección. Ojo, tienen la otra opción, siempre pueden desmarcarla, siempre. Pero cuando la marcan por defecto, hay mayor probabilidad de que continúen con esa elección. Bien, pues justo regreso al plan de SMART. Utilizan estos sesgos para implementar algunas estrategias. Entonces lo que hacen es proponerle a los colaboradores que entren al plan de ahorro, pero ahí va la peculiaridad. No van a ahorrar de su salario actual, se comprometen a ahorrar su salario futuro. Es decir, cada vez que ellos tengan un incremento, van a tener de ahí un porcentaje para el ahorro que va a ir en incremento. Pero eso es interesante porque entonces ya no hay esta sensación de que perdí en este momento, sino que es después. Es como, me regreso aquí, al primero, ¿no? De 4 a 5 años y no de aquí, ¿sí? Entonces, ellos lo que hacen justo es como luchar contra este sesgo por el presente. Entonces, los ahorros no son de tu salario actual, son de tu salario futuro, ¿no? Es como comprometer a tu yo del futuro. Es como lo que hizo Ulises, de atarse al mástil para no sucumbir al canto de las sirenas. Puede ser lo mismo, ¿no? Se le llama soft commitment. Entonces, eso por una parte. Y me falta otra cosa. Y por otra parte, el default es que en automático ellos eligen que cada cierto periodo de tiempo va a ir habiendo un aumento en el ahorro hasta llegar a un tope. Ojo, es algo bien importante. Ellos pueden salirse del plan en el momento que quieran. O sea, no es como que ya lo decidí y ya no me puedo salir. Se pueden salir del plan en el momento que quieran. Y los resultados interesantes son que los empleados que se adhirieron al programa cuadruplicaron su tasa de ahorro en 4 años y la adhesión fue alta y la deserción fue baja. Entonces, es un ejemplo, creo yo, interesante de cómo, déjenme ver cómo voy de tiempo, de cómo se puede aplicar a la toma de decisiones. Este siguiente estudio que les voy a presentar se hizo en Brasil. Este es un estudio no en campo, sino es un estudio en una situación hipotética y toma en consideración esto que ya les he platicado de los defaults, pero además agregan otra cosa que es simplificar la información. Ya les cuento de qué se trata. Aquí el problema era que las personas tenían dificultades para entender los estados de cuenta financieros. Aquí en México no nos pasa, todo el mundo lo entendemos, los estados de cuenta financieros. Pero ahí, en Brasil, tenían problemas para entender los estados de cuenta financieros. Entonces hacen 2 grupos. Un grupo control en el que les entregan un estado financiero habitual de Brasil, uno común, y un grupo experimental o el de tratamiento, en el que simplifican la información de diferentes maneras. El mensaje que indica que no pagar el monto total de la deuda conlleva cargos está simplificado.
O sea, está descrito de una manera que todo el mundo puede entender. Segundo, la información importante se traslada a la primera página. Normalmente esta información está en la segunda, tercera página, pero aquí lo trasladan a la primera página. Y por otra parte, algo también muy simple, en fuente más grande ponen la deuda total. Adicional a esto, que esto me parece también interesante, utilizan los defaults. Cada grupo puede estar asignado a una condición. Es decir, a algunos se les pone un espacio en donde tienen que elegir cuánto van a pagar de su deuda, pero ese espacio comienza en 0. Es decir, ellos pueden modificar y decir, bueno, yo de mi deuda de 1,000 pesos voy a pagar 5 pesos, ¿no? Y a otros, en otra condición, el espacio está prellenado y tiene la deuda total, o sea, un default, ¿sí? Y en lugar de decirte cuánto quieres pagar de la deuda, te dice, vas a pagar 1,000 pesos de tu deuda de 1,000 pesos y tú tienes que decidir. Bien, ahora, para medir el comportamiento, pues se les hacen algunas preguntas acerca de la información, preguntas factuales, acerca de la información de los estados de cuenta. Y la segunda es sobre toma de decisiones, es decir, cuánto pagarías sobre tu deuda. Y lo que encuentran es que en el grupo que la información está simplificada, en contraste con el grupo control, hay un mayor nivel de pago. Hay un incremento de 13.3% en el del incremento de pago en este grupo con información simplificada, y además hay más respuestas correctas con respecto de la información financiera. Por otra parte, en la condición en donde el monto máximo, o sea, se ponía el monto máximo a pagar como default, también hay mayores niveles de pago con respecto del grupo que tenía 0, en donde tú podías introducir cuánto querías pagar. En el otro también podías introducirlo, perdón, ese es un detalle. En los dos puedes introducirlo, pero aquí viene 0 y aquí tu deuda total, ¿sí? Y bien, de nuevo, este es otro ejemplo en donde cosas muy, muy simples pueden orientar la conducta hacia ciertos aspectos, ¿no? Muy bien. Este otro que les voy a platicar utiliza los efectos de encuadre y simplificación de la información. Esto del efecto de encuadre o efecto de marco o framing effect simplemente dice que la forma en que nos presentan la información puede afectar nuestras decisiones. Por ejemplo, no es lo mismo que me presenten un yogurt que dice 20% grasa o un yogurt que dice 80% libre de grasa. O sea, objetivamente es exactamente lo mismo. Pero, ¿qué creen que van a elegir las personas? Pues claro, ¿no? O sea, todo el mundo elegiríamos eso de repente. Pero simplemente la manera en que presentas la información afecta la conducta. Bueno, esto es lo que esta estrategia utilizan en este estudio. Aquí el problema era que algunos usuarios de microcréditos pues, se exponían a altas tasas de interés superiores a los de la banca tradicional. Había un sobreendeudamiento porque era muy fácil adquirir un crédito y luego otro crédito. Luego había presión porque algunas entidades aplicaban presión para que se hicieran los pagos. Y lo que quieren hacer es una intervención justo con prestatarios de microcréditos para disminuir la probabilidad de que tomen otro crédito. Y aquí lo que hacen es utilizar el efecto de encuadre. Hay un grupo control en donde la información del pago se presenta en términos del TPA, ¿no? De la tasa del porcentaje anual. Y el otro grupo, el grupo experimental, se presenta en términos de dólares. Por ejemplo, en TPA era, bueno, vas a pagar una tasa anualizada del 391%. En cambio, en dólares se presenta simplemente como 15 por cada 100 pesos prestados. Eso es lo que vas a pagar, ¿no? Y estos son los resultados. Cuando los costos se ponen en términos de porcentaje de TPA, hay más personas que toman el préstamo. En cambio, cuando se ponen cuotas acumuladas en términos de dólares, hay menos personas que toman el préstamo, ¿no? Y entonces, de nuevo, es algo muy, muy simple que puede hacer un cambio, a lo mejor pequeño, pero un cambio en la conducta. Bien,
El último caso que les voy a platicar aquí también, bueno, toma en cuenta este sesgo que se llama de statu quo. Este sesgo es la tendencia a querer que las cosas sigan igual, ¿no? O esta aversión a que las cosas cambien, como está aquí, ¿no? O sea, si te ofrecen una pala, pero ya empezaste con la cuchara, pues, ¿por qué mejor no seguir con la cuchara, no? Y bien, en este caso el problema es que había una subutilización de la banca móvil, que era lo que platicábamos hace ratito. O sea, hay ocasiones en las que se da el acceso a servicios financieros y sin embargo luego la gente ya no los utiliza por alguna cosa. Por ejemplo, puede ser por statu quo, porque ya lo he hecho así siempre, entonces ¿por qué no hacerlo siempre? En este caso eran miembros de una cooperativa de crédito y estaban súper acostumbrados a cambiar los cheques en la sucursal, a depositarlos en la sucursal o hacerlo por correo. Entonces lo que quieren es que aumente la utilización de la banca móvil. Y, bueno, y esto pues obviamente tenía costos para el banco, tenía costos para la entidad y también tenía costos para la persona, ¿no? De tiempo. Entonces lo que hacen es mandarles también un correo, pero aquí hacen como, algunos le llaman como improvements conductuales, ¿no? Unas mejoras conductuales. Primero, se los envían en un sobre inusual. Pues, ¿para qué? Para que se distinga de los demás, ¿no? Que sea saliente el sobre, algo que no se te vaya a perder entre los demás sobres. Segundo, la carta se personaliza, les hablan por su nombre. Hay estudios que han indicado que cuando le hablas a alguien le escribes por su nombre, hay más confianza y hay mayor probabilidad de respuesta. Y luego simplifican muchísimo los pasos para utilizar la app para hacer depósitos. Entonces los ponen como muy, muy, muy claro, o sea, con pasos en esferas, ¿no? Y por último, que esto también es bien importante, les dan un cheque de $5 para que la prueben. Entonces ahí ya no hay pierde, ¿no? Solo $5. No, con fondos, claro. Claro, ¿qué creen? Que no había, que no tenía. Claro. Bien, y en este caso los resultados es que aumentan los depósitos. El verdecito o amarillo, no sé cómo lo ven, es el grupo experimental, y el gris es el grupo control, ¿no? Entonces, aumenta el porcentaje de personas que utilizan la app. Y además parece que algunos datos indican que puede tener efectos a largo plazo. Entonces, a esto quiero llegar con las consideraciones éticas, que de hecho las rescata aquí estos autores en este artículo que está más relacionado con decisiones de salud, pero que aplica perfectamente para las financieras, ¿no? Primero, que parece que se puede caer en el paternalismo, ¿no? O sea, irnos restringiendo las opciones y de repente ya no podemos elegir si fumar o no, etc. Ahora, los economistas del comportamiento han acuñado un término, paternalismo libertario, en donde dicen que en realidad es que no te restringen, no es coercitivo porque siempre tienes la opción de cambiar. O sea, no te están prohibiendo nada. Entonces, siempre puedes tener la opción. Pero también hay que ver cuándo esto cruza la línea y empiezan a hacer políticas coercitivas, ¿no? O cuándo se utiliza esto para que las personas decidan algo que yo quiero que decidan y no lo que es bueno para ellos. Aquí, por ejemplo, este investigador dice que se puede hacer pues, una prueba del arrepentimiento. O sea, si tú observas tu diseño y te preguntas lo siguiente: si las personas supieran todo lo que tú, como diseñador del producto, sabe, ¿lo seguirían utilizando? Si la respuesta es no, no lo hagas. ¿Hay engaño? Ajá. También, bueno, eso se da por descontado. O sea, ninguno de estos tendría que tener ningún engaño. Eso se da por descontado. Te digo nada más lo que quiero que sepas. Claro, que también es ocultar la información. Pero claro, ir haciendo estos prompts o ir como haciendo, ¿cómo se dice? Guiando las elecciones, pues puede ser también peligroso, ¿no? Porque puede caer en decisiones que no.
Y entonces, el punto es que si tú logras que las personas hagan algo que no desean hacer, eso ya no es persuasión, es coerción, ¿no? O sea, si yo, por ejemplo, y además dice él, no es bueno para la empresa y no es bueno para la ética. O sea, ni para la empresa ni para la ética. Si yo, por ejemplo, hago un default, que mi suscripción de X plataforma se renueve, pero en realidad yo no la quería renovar, entonces, de todos modos, vas a tener un cliente descontento, ¿no? Ay, Dios. Bien, y por otro lado, las consideraciones científicas, que eso también me parece importante, porque no nos dicen luego las letras pequeñas, ¿no? El número de investigaciones todavía, bueno, este artículo era del 2016, pero creo que se sostiene bastante. El número de investigaciones en economía de comportamiento todavía es reducido. Siguiente, a veces las muestras son pequeñas, lo prueban con, sí, muestras pequeñas o en un contexto muy, muy particular. O algunos han fallado en replicar sus datos, es decir, vuelven a hacer el experimento y no obtienen los mismos resultados, cosa que es súper importante para la ciencia. Luego, otros han encontrado efectos pequeños. Ok, sí, simplificar la información tiene un efecto, pero es muy chiquitito. O sea, la diferencia no va a ser, ¿no? Entonces, eso también tiene que ser, o sea, es un dato importante. Y Lowenstein, que él es un economista, dice que a veces las políticas pueden adelantarse a la ciencia. Y esto tiene un riesgo. O sea, primero, antes de aplicar los enfoques de la economía conductual, hay que tener comprensión del contexto, que es justo lo que me decían. Hay que comprender el contexto y es importante mantenerse atentos a la evidencia científica. O sea, sin datos no hay que hacer nada. Primero hay que recabar datos porque si no nos puede salir muy mal. Y por último, o sea, para hacer un diseño de políticas públicas tomando en cuenta los hallazgos de las ciencias del comportamiento, eso, hay que identificar primero cuál es el comportamiento target, o sea, qué comportamiento queremos modificar. Luego, un diagnóstico o evaluación de los comportamientos basado en datos, o sea, hay que evaluar, por ejemplo, cuáles son los factores que afectan al comportamiento, cuáles son los obstáculos en la toma de decisiones racional. Y por último, siempre, siempre, siempre medir el impacto de la intervención, medir el impacto de las políticas públicas y utilizar ensayos controlados aleatorios, que es súper importante en ciencia. Y termino aquí nada más con, estas son algunas organizaciones que han utilizado la ciencia del comportamiento y que la siguen utilizando para asesorar políticas públicas en diferentes áreas. Por si a alguien le interesa conocer más, pues ahí está. Les agradezco muchísimo las aportaciones, su atención y la participación en el experimento. Muchas gracias, soy muy contenta de estar aquí.